Para nosotros, de que nos digan peludo es un orgullo, porque es el cortador de caña. Seríamos, siempre dice ser el último eslabón, pero yo digo que somos el primer eslabón de donde arranca el esfuerzo, de donde arranca para que muchos arriba, empresarios o la empresa como Alur y todos los trabajadores que puedan tener también el trabajo, porque arranca desde el peludo, desde nosotros, para que puedan generar más trabajo más arriba, ¿no? Lo que yo digo que condiciones para el peludo, para el trabajador rural, no existe condiciones que digan condiciones buenas. No el tema, viste, con el barro nomás, llueve, te sentís la columna, te podés desgarrarte un brazo, una espalda, una pierna, muchas cosas, viste, tiene lo que hacer. Pero, ¿qué va a hacer? De vez en cuando no hay otra, ¿no? Y bueno. Alur financia todo el costo de cultivo, exceptuando algunos rubros. El 85-90% del costo de cultivo lo financia Alur. Si no estuviera Alur sosteniendo el cultivo, la caña de azúcar en Uruguay no existiría. Entonces ahora lo que vemos es una especie de palo de escoba, digamos, pero el azúcar que nosotros queremos recuperar está acá adentro y vamos a empezar a hacer los procesos hacia adentro para poder sacar de un lado azúcar y de otro lado alcohol. La fábrica de Alur, a pocos kilómetros del centro de Bella Unión, es uno de los puntos centrales del funcionamiento de la zona. Conocido como el Complejo Agroenergético de Alur, se encarga de recibir y procesar el principal sustento económico y social de la zona, la caña de azúcar. Alur comenzó a operar en Artigas en el año 2006, tras tomar el lugar de la antigua cooperativa Calnu. Se encarga de la producción de bioetanol, azúcar, energía eléctrica y alimento animal. De un pueblo entero, como es Bella Unión, una ciudad que tiene 18.000 habitantes y otras 2.000 en los alrededores, y que hay 5.000 personas involucradas en la cadena de la caña de azúcar, con lo cual, mirá la proporción, ¿no? En términos de activos, y Bella Unión vive mayormente de la caña de azúcar, y que por ese motivo se apoya el cultivo, porque es preferible subsidiar el trabajo en lugar de subsidiar la pobreza, como dijo en algún momento algún líder político. Bien, esa justificación va. Son del orden de 180, 190 productores y se decía que son 7.000, 8.000 hectáreas, o sea, la media de nuestros productores son 25 o 30 hectáreas por productor. Hay productores de 1 hectárea y hay productores de 300, 350 hectáreas. Entonces, lo importante es que todo el mundo tiene que tener claro que hay una decisión política por motivos sociales de sostener un cultivo que de no hacerse no existiría. ¿Y eso qué implica? Hablar de un retorno de la inversión en términos normales en un cultivo que se sostiene porque hay una decisión política por razones sociales, desde que se estableció en el año 2006-2007, durante los 3 gobiernos anteriores por el signo político, pero también le dio continuidad porque se asumió el compromiso de hacerlo, no es una perspectiva apropiada. En Uruguay, el área cosechada por zafra anual ha oscilado entre las 6.000 hectáreas y 7.000 hectáreas, incluyendo 4 años en los que se superó esa cifra, pero no se alcanzó las 8.000. Lo que sí ha crecido es la cantidad de caña que se cosecha por año. Desde 2018, la tendencia ha sido de crecimiento. Pasó de 348.000 toneladas ese año a 542.000 toneladas en 2023, récord para Alur. A pesar de esto, la producción de la planta en algunos ítems no es suficiente. El Uruguay como país es importador de azúcar. O sea, la producción nacional de azúcar no es suficiente para todo el consumo. El 60-70% del azúcar consumida en Uruguay viene desde Brasil o de Argentina. Si fuera en libre mercado y todos compiten y hay uno que le va bien y entonces crece, bien, por él, ¿no? Pero no es el caso. Uno de los motivos por los cuales se sostiene la caña de azúcar es porque da trabajo y porque hay entre 1.300 y 1.500 cortadores todos los años que se hacen su zafra, que cobran muy bien por un trabajo durísimo.
Hay elementos de mejora, de mecanización de algunas partes del trabajo que hacen que esa dureza física esté en condiciones de mejorar, pero bueno, se sostiene por eso. Acercarse a Bella Unión en época de zafra cañera deja imágenes repetidas a diario. Camiones cargados de caña ya cortada se dirigen al UR y otros vuelven tras descargar para repetir el trabajo. La fábrica trabaja 24 horas los 7 días de la semana y a diario unos 150 camiones descargan la materia prima. Los camiones llaman la atención, pero existe otra actividad que cuando una persona la ve por primera vez seguramente se sorprenda: la quema. La caña es un cultivo que se cosecha varias veces, una por año. Se siembra, se corta, vuelve a crecer y el proceso se repite. Así, en promedio, una siembra dará un buen rendimiento por 5 años. Cuando la caña alcanzó su tamaño esperado y está pronta para ser cortada, llegan las llamas. Es justo antes de cortarla y sirve para quitar la maleza, las hojas, espantar animales y dejarla pronta para la llegada de los protagonistas, los peludos. Yo soy Neri López y trabajo en el ramo de la caña de azúcar. Yo desde los 15 años ando en la chacra. Hoy en día estoy con 60 años, ya tengo mis años para jubilarme y esta es mi última zafra que estoy haciendo. Sí, empecé muy temprano como cortador, con 15 años, 14 años, con permiso de consejo de niños, con el famoso carnet de consejo de niños, trabajé ayudando a cortar caña, no cortaba, pero sí fue los primeros pasos que di. No es orgullo, sino que estamos contentos, digo que es un trabajo que hay mucha gente que no lo quiere y hay mucha juventud que políticamente hoy por hoy estoy de acuerdo. Preferirían estudiar y meterte en otra cosa que trabajar en esto, porque con el tiempo terminan todos deshechos, ¿no? Usted está en una cosa u otra, vio que el cuerpo del ser humano es bastante sensible para esas cosas. Pero le digo que no. Ya está quedando poco obreros, ¿sabes? Que le toquen en esto. El tema de que trabajo sacrificado, ¿no? Yo arranqué a trabajar a los 16 años, en tiempo que daban todavía permiso a los menores, y empecé a trabajar ahí a los 16 años. El peludo, por historia, concurrían a conseguir corte caña, era lo único que había o lo único que más o menos se hacía un peso más. Se hacía un ranchito con paja o con chilca, alguna cosa que hiciera un reparo, le ponían a veces un pedazo de nylon o lo que sea y ahí vivían. Acá termina esto le doy a una persona. Si quiere más, cuento, miro la planilla, cómo va, cuántas líneas más son y le hago lo mismo. Ahí le doy al cortador. ¿Cómo se divide el trabajo? ¿Cómo saben cuánto cobran? La labor de los cañeros tiene ciertas características propias desde la preparación hasta el final de la jornada. En un momento se delimita un terreno a cortar y se quema. Ese terreno es llamado de tablón. Cada tablón se divide en surcos, que generalmente tienen una dimensión similar. Existe un capataz que se encarga de repartir el trabajo y luego tiene una función de contralor. Al tener la cantidad de surcos se delimita una X cantidad que le tocará cortar al cañero durante la jornada. A ese espacio de trabajo que se va a dedicar se le denomina lucha. El trabajo es a destajo, es decir, cada uno corta su lucha a su tiempo. Y la paga, acá también tiene un rol importante el capataz, ya que se encarga de la pesada. Junto a él trabaja un delegado elegido por los trabajadores y que recibe una paga igual al de 1,5 toneladas de caña por su labor. La paga es quincenal y el mecanismo funciona así. Cada 5 o 6 surcos se sortea uno. Ese surco queda de testigo, es decir, lo van a pesar y el resultado es el que va a regir para los 5 o 6 surcos que hayan delimitado. Pesar todos los surcos cortados insumiría mucho tiempo, pero a su vez el peso de los surcos puede variar dentro de un tablón, por lo que esta es una forma justa y que también da ciertas garantías al dueño de la producción. Lo más exacto es esto, la balanza de campo. Y se relaciona bastante con la balanza de árbol. Es muy poca la diferencia, es muy poca. A no ser que sea, como le digo, que sean muy desparejos los tablones, ahí, bueno, hay muchas diferencias, pero acá, por ejemplo, el patrón está arriba mío siempre diciendo, mirá, un 5, un 3, un 2, a veces favorece capaz el patrón, a veces favorece, el patrón pierde un poquito, pero se equilibra. Al final de la zafra sale bastante parecido. El peludo lo único que quiere es el dinero, porque uno saliendo mojado desde tu casa ya. Te levantás de la cama y tenés que poner esa ropa húmeda. O salís allí, vas a la chacra y golpeas una cadena y todo eso en el lomo. ¿Y qué te puede salvar un zapato o una polaina de una picadura de una víbora si una víbora se puede estar metida entre las hojas?
te tienen que pasar las cosas, te van a pasar. El horario es de cada uno, ellos son a destajo, entonces hay gente que viene a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. A esta hora algunos ya no están, pero ellos ya hicieron el jornal de ellos. Y después está el ahí otro. con la luz cómo hacen? Ellos usan las linternas mineras esas que acá en la cabeza, de madrugada o venía a la chacra y están las lucecitas, todo. Y se ve bien, se acostumbraron a trabajar así. Los peludos han tenido cierta relevancia política ya que su sindicato, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTA, ha generado repercusión desde su fundación en los años 60, con Raúl Bebe Sendik como una de sus grandes figuras. En la actualidad existe cierta división dentro de UTA y en septiembre de 2024 se esperan celebrar elecciones para elegir nuevos representantes. Wilson Sánchez fue secretario general y apunta a volver. Siempre la UTA, cuando el PCNT llamaba y decía preciso gente acá en Montevideo para hacer una caminata o lo que sea, la UTA concurría. De hace 3 años que yo tomé solamente que asumí lo que es la directiva de UTA, solamente una vez fue cuando se puso 90.000 personas que se hizo la caminata, que era algo que estábamos, vamos a decir, de acuerdo, pero después no concurrimos, porque cuando se concurre a un acto de eso, ¿qué se logra para el cortador de caña? Por historia ha concurrido Montevideo a apoyar al PCNT, pero nunca nos apoyó o nunca nos dio nada. O cuando la UTA hizo un paro, nunca el PCNT vino a apoyar. Entonces, por esa situación, nosotros vemos que ningún otro sindicato nos apoyaba. Por eso hemos tratado de que el trabajador cortador de caña luchara por sus bienes o por sus beneficios. Por esa razón no compartimos tanto con la UNATRA, principalmente que los que nos ha puesto más tranca y ha tomado la UTA porque no estábamos de acuerdo. No es que estén agotados, simplemente le tienen terror a los patrones porque te quedas sin trabajo, sin changa, si reclamas algo. Eso es lo que pasa. Nosotros peleamos por las condiciones de trabajo y peleamos por la tierra y planteamos que compañeros asalariados tenían la oportunidad por este proyecto subvalporero también, que tengamos la oportunidad de tener un pedazo de tierra y también generar nuestro propio fuente de trabajo. A veces cuando el sindicato, que teníamos un sindicato que no se preocupaba por los trabajadores, que nos salía a recorrer las chacras. Entonces, por eso mismo fue que se destituyó a este otro compañero que nos recorría la chacra, que las condiciones de trabajo se fueron perdiendo para la patronal. Cuando la patronal no ve... Ya tienen elecciones de nuevo. Sí, cuando la patronal no ve el sindicato recorrer las chacras, la patronal se prevalece con los trabajadores. Entonces, esas cuestiones que nosotros queremos y que queremos cambiar y que también que sea el proyecto para nosotros, que seamos participantes del proyecto con voz activa, con propuestas, con mejoras salariales. Bella Unión tiene muy clara la importancia que esta cadena tiene fíjate que nosotros hemos estimado que durante la zafra cerca de 3.000 personas trabajan en forma directa en esta cadena. Los 550 que trabajamos en la planta, los 1.500, 1.400, 1.500 cortadores, los prestadores de servicio y demás, nos da cerca de 3.000 personas en forma directa. Por 3 o 4 personas da 12.000 personas, o sea que en forma directa en zafra el 70-80% de Bella Unión y su región depende de que esto funcione. Y eso todo el mundo y todos los grupos lo tienen claro, todos los grupos pelean por su lugar o por su derecho o por su motivo, pero en definitiva todo el mundo sabe que nada se puede cortar en forma definitiva, o sea, todas las peleas tienen que ir hasta un lugar donde nos pongamos de acuerdo todos, porque si no es un tema. Pero bueno, arranca en el primer eslabón, digo, es sufrimiento, es dolor, es lágrima,
es saber que estás trabajando y no tenés jubilación, porque tenés que tener 80 años de aporte o 90 años de zafras, lograr trabajar 80 o 90 zafras para poder juntar 30 años de trabajo para poder, de aporte a la jubilación, para poder tener una jubilación. Saber que que el dolor que llevas arriba no lo vas a poder parar, vas a tener que aliviarlo de alguna manera para seguir trabajando. Eso es lo que significa ser un peludo.